Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Estación Central. Estamos completamente en vivo a través de C7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos en C7 Radio, C7 Televisión. Y si usted lo hace en internet, bienvenido también a través de nuestra página www.c7jalisco.com. Hoy continuamos con nuestro tema, que es hablar acerca de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco, y esperamos su comunicación. ¿Usted en qué considera que se debe ahorrar o en dónde se debe de tener mejor inversión con los ahorros que se vayan a tener en cuanto a la austeridad y el ahorro en los diferentes rubros en nuestro estado? Esta ley aplica tanto para municipios como también para diputados, para gobierno del estado, etcétera. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Hoy están con nosotros representantes de asociaciones civiles. Doy la bienvenida, saludo con mucho gusto a el psicólogo Luis Eduardo Baltasar Arias. Él es secretario general de Red Ciudadana. Luis Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Begoña. Al contrario, con mucho gusto. Y también nos acompaña esta tarde el ingeniero Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias. Don Alejandro, buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarnos nuevamente a tu programa. Como siempre, gracias. Bienvenidos, muchas gracias. Pues bien, esta ley, su nombre lo dice, la Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco. Una palabra para definir lo que para ustedes significa esta ley y por qué seleccionan la palabra que nos van a decir. Luis Eduardo. Bueno, la palabra que yo seleccioné es inaudita. ¿Por qué? Porque me parece inaudito que nuestros diputados tengan que crear una ley que regule lo que ya deberían ellos mismos de hacer, todos los funcionarios públicos. Es decir, me parece que hacen una ley para decir, no somos buenos administradores públicos, no somos buenos administradores de todos los recursos del pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que siendo los representantes en el gobierno del Estado, en el Congreso, en todas las dependencias, tengan que hacer una ley para poder regular el ejercicio para el cual ellos están trabajando? Me parece que eso es inaudito, Begoña. Eso es algo que a mí me quedó de esta ley cuando la estuve revisando, pensar cómo es posible que tenga que haber una ley para decir que ahorren cuando para eso son servidores públicos, son los administradores del pueblo. ¿Y tiene que haber una ley para esto? Eso inaudita. Es inaudito. Muchas gracias, Luis Eduardo. Don Alejandro Cárdenas, ¿cómo define usted esta ley? No, pues yo casi en el mismo término, nada más le pondría la otra palabra, duda. Ajá, ¿por qué? Yo tengo duda que la apliquen, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver cómo los funcionarios públicos de todos los niveles, de los tres poderes, cómo eluden la mayoría de las veces sus responsabilidades, como lo acaba de mencionar Luis, en el sentido de que ellos tendrían que ser muy estrictos en utilizar los recursos públicos, tanto económicos como materiales, como humanos, que están a su cargo, y la verdad es que los dilapidan, o sea, dilapidan todo esto, ¿no? O sea, entonces yo tengo muchas dudas que realmente esta ley, realmente la apliquen y que realmente haya sanciones para quienes no la apliquen, ¿no? O sea, en principio la idea, bueno, poner límites, ¿sí?, a ciertos gastos, a ciertas situaciones, con la finalidad de llevar esos recursos que se ahorren a inversiones específicas, bueno, pues tiene sentido, pero ¿qué necesitan de una ley específica en ese sentido para llevarlo a esos límites? O sea, la realidad es que nuestros políticos, funcionarios, tienen que ser más congruentes y más éticos en la utilización de los recursos que el erario tiene. Muchas gracias, don Alejandro. Pues vamos a nuestro primer corte y de regreso continuaremos hablando de esta ley de austeridad y ahorro en Jalisco, diferentes puntos que toca esta ley y también conocer el punto de vista de ustedes en qué rubro se debe de ahorrar o debe de destinar más recursos, tanto municipios como el Estado. Estamos hablando de esta ley, le recuerdo, nueva Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco. Esperamos su comunicación
3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro primer corte, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 16 minutos. Continuamos en Estación Central hablando de esta ley de austeridad y ahorro en Jalisco. Y es que le platico que el Pleno del Congreso del Estado aprobó con 33 votos a favor y una abstención la ley de austeridad y ahorro en el Estado de Jalisco. Con esto se limitará el uso de dinero público a lo que catalogaron como gasto superfluo. A lo largo del programa iremos viendo que está considerado en esta ley como gasto superfluo, en donde se hacen los recortes y bueno, pues con estos ahorros, ¿qué es lo que se hará? Una inversión pública. Y bueno, antes de continuar con el tema, tenemos aquí un servicio social. Se solicitan donadores de cualquier tipo de sangre para Verónica Jiménez Reveles. Ella está internada en el Hospital Civil Viejo y recuerde, se solicita sangre de cualquier tipo. Más información, si ustedes tienen posibilidades de donar, la familia de Verónica y la mía Verónica lo agradecerá mucho. El teléfono de información es 33 39 49 17 92. Es un celular. 33 39 49 17 92 con Yajaira Pérez. Recuerde, cualquier tipo de sangre para Verónica Jiménez Reveles. Donar sangre es donar vida y si ustedes tienen posibilidades, por favor, se lo agradecemos mucho. Continuamos nosotros con nuestros invitados hablando de esta ley de austeridad y ahorro en Jalisco. Les recuerdo que nos acompañan el psicólogo Luis Eduardo Baltasar Arias. Él es secretario general de Red Ciudadana y define esta ley con la palabra inaudita. Por su parte, el ingeniero Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, define esta ley con la palabra duda. Ya nos explicaban por qué. Hablando de ahorros, hablando de gastos, desde su punto de vista, ¿en qué rubros del Estado o de los municipios se debe de aportar más recursos o recortar recursos? ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que la eficiencia de los funcionarios es lo primero que tendríamos que estar vigilantes, o al menos esta ley debería de estar puntualizando esa eficiencia, ¿no? Cómo la miden, cómo realmente hacen el trabajo eficientemente, desde el funcionario de más abajo hasta el presidente municipal o el diputado, o sea, que realmente el tiempo por el cual están trabajando y el sueldo que están percibiendo realmente esté dando un beneficio a la ciudadanía, ¿no? O sea, ese yo creo que sería en buena medida, ¿no? Porque hay muchas nóminas abultadas en donde hay mucha gente que no hace absolutamente nada, no tiene una función específica en los ayuntamientos o en el Congreso, en las dependencias del Estado, en los poderes, y que ahí están devengando un sueldo, ¿sí? Escuchamos mucho de los aviadores, ¿no? O sea, primero sería lo primero que habría que hacer, ¿no? O sea, que quitar todos esos aviadores, ¿no? Y todos estos recursos, pues sí, canalizarlos a obras específicas o a equipos o materiales que se requieran realmente para una buena disposición de la administración pública. Habla usted, lo primero, la eficiencia. La eficiencia y los aviadores, ¿no? Quitar aviadores de todas las dependencias que pues, nos damos cuenta que hay muchos que nada más llegan, checan tarjeta, bueno, hay otros que ni checan tarjeta, les depositan en su cuenta y nunca aparecen, nada más cobran, ¿no? En el banco. Ya. Luis Eduardo. Fíjate, Begoña, que yo estuve pensando en estas preguntas y también haciendo un poco de memoria acerca de cuántos escándalos leemos día con día en la prensa, de que si cuántos funcionarios tienen en nómina o en la misma dependencia familiares o parejas de los familiares, que si tienen al cuñado, al yerno, a la nuera, al vecino, etcétera, de cómo ha habido desde hace mucho tiempo una contratación, a veces como supernumerarios en distintas dependencias, de tal cantidad de personal, y cómo las últimas legislaturas han estado peleando porque tienen un exceso de personal, por lo que mencionaba Alejandro, que no tienen una función específica en un organigrama, que son el asistente
B del asistente A, del secretario, del asistente personal. Y esto, por supuesto, que engrosa la nómina y el gasto el presupuesto que estaba destinado, mucho de ello se va en nómina. ¿Cómo es que nos encontramos con escándalos de que tal ayuntamiento está endeudado para las siguientes 3 administraciones? ¿Cómo nos encontramos, por ejemplo, que el Congreso del Estado tiene que pagar X cantidad de millones por asesores? ¿Cómo es que, de alguna manera, decía inaudita, y por supuesto que en su momento pensaba en otras palabras, como inconsecuente o incongruente, cuando se supone que los funcionarios públicos son los que deben de cuidar precisamente de ese presupuesto que se les asigna para poder hacer un estudio de lo que necesitan en su dependencia durante todo el año? Y pareciera que entonces hacen una programación. Hay ocasiones en las que no les alcanza y piden más, o piden adelantado de la siguiente cuenta. Y dejan endeudada esa dependencia en esa administración. Esta ley trata, por supuesto, de regular todos estos ejercicios fiscales. Tiene en cuenta esto de los contratos, tiene en cuenta esto de los asistentes, tiene en cuenta muchas cosas que no deberían de estar en una ley. Eso debería de ser de sentido común. Por eso son los representantes y por eso son los funcionarios públicos. Yo veía cómo dicen, vamos a limitar el gasto en uniformes. Y por supuesto hemos llegado a distintas dependencias y cada quien me ha tocado ver que trae una playera con el logo bordado de la fracción parlamentaria, del partido, o incluso el nombre del regidor o del diputado con el cual trabajan. Y esto va, por supuesto, con cargo al erario. ¿Cuántas ocasiones nos damos cuenta, también por el ejercicio periodístico que hacen ustedes, los medios, que fulano o mangano salió de viaje a Las Vegas o salió de viaje a San Antonio, que fue a no sé, y hacen una truculencia y después dicen, no, es que fui con mi dinero? ¿En serio? ¿Fuiste con tu dinero? ¿En tiempo que te toca trabajar? ¿En tiempo que te tocaba dar resultados por algo? O sea, y eso, dicen, bueno, que me lo descuenten. Ya cuando los agarran en una situación de esta naturaleza, a veces hasta se enojan y, bueno, no le hace que me lo descuenten, yo pido licencia para que me descuenten. Bueno, no se trata de que les descuenten un día de sueldo o 2 días de sueldo. Por supuesto que lo hagan, pero además, esto es algo que es inaudito, no debe pasar. Si alguno de nosotros en nuestro trabajo faltamos porque teníamos ganas de ir a un partido de fútbol, a un espectáculo, a ver un cantante, no nada más nos rebajan el día. Tenemos sanciones en nuestro trabajo y además comenzamos a tener un historial que dicen, él no es de fiar. Está faltando constantemente y por supuesto nos llegan a despedir. Y todos estos funcionarios que se sirven con la cuchara grande, pues para eso es esta ley, pero es que no debía ser una ley para regular lo que ya debería estar intrínseco. Hay un tema, ¿no? Y yo traigo a colación aquí la ley esta que había, o del servicio de carrera, ¿no? Profesional de carrera, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso, no? Porque llegamos a muchas dependencias en donde pues es un área técnica, ¿sí? Y está despachando en el área técnica una persona que tiene conocimientos, por ejemplo, de derecho o de contaduría, cuando pues tendría que ser un arquitecto, un ingeniero, ¿sí? O viceversa, ¿no? Está un ingeniero despachando temas de derecho, temas de contaduría, entonces salud. Ahí ¿qué pasa, no? O sea, y esta ley que se llama de austeridad verá todo esto también de lo que ya venía en el servicio profesional de carrera, o sea, dará continuidad, será congruente con todo esto, porque ahí también habría que ver, y yo hablando en el tema de la eficiencia, ¿sí? De que realmente la persona que esté en ese puesto sea la idónea,
que tenga la preparación, que Claro. tenga los conocimientos para que dé también un buen resultado, ¿no? Porque vemos gente que dice, bueno, es que yo estoy aquí, voy a aprender, pero ténganme paciencia. Sí, pero los asuntos en esta zona metropolitana o en el estado, pues no le tienen ya la paciencia, ¿no? No están para Ya no estamos aprender. ni para estar aprendiendo ni para nada. O sea, creo que las administraciones no deben de estar para eso. Entonces, ahí también debería, y esa eficiencia se redundaría en ahorros y en beneficios, en tiempo para los ciudadanos, ¿no? Que sus asuntos salgan más rápido. Pero por el otro lado también, en que esa eficiencia pues les va a llevar menos tiempo en utilizar y van a atender más gentes y a lo mejor requieren menos personal, ¿no? Porque de otra forma, ese que no sabe, pues tiene que ir a preguntarle al que sabe, que está en otra área, y el que sabe en esa otra área le va y le pregunta al otro de la otra área, ¿no? O sea, ahí está Porque tampoco porque también no domina sabía de la eso. área, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones yo creo que sí son importantes. No sé si esta ley contemple que realmente se pongan los perfiles y también se les dé continuidad a la gente que ha ido aprendiendo, que nos cuesta que aprendan, pero que también deben de ir teniendo capacitación y que en función a eso pues también tengan permanencia en esos puestos, siempre y cuando pues, den resultados, ¿no? Que les evalúen sus resultados, ¿no? O sea, esto sería importantísimo. Claro. Estábamos hablando de los puntos que son superfluos o que si se tocan o no se tocan en esta ley de austeridad. Hablamos también de la voluntad, ¿no? O de la honestidad para poder manejar el erario, los recursos públicos, dónde se destina dinero, dónde no. Tenemos que ir a nuestro último, estamos apenas en el segundo corte. Vamos y de regreso se queda Luis Eduardo con la palabra en la boca, pero Gracias. de regreso vamos contigo. Estamos hablando de esta nueva ley de austeridad y ahorro en el estado de Jalisco. Para usted desde su punto de vista, ¿qué considera que son gastos superfluos desde el estado, desde los municipios, desde el Congreso? Platíquenos desde su punto de vista, ¿qué considera usted que han sido gastos superfluos? Lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Hablando de esta nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco, yo antes de ir al corte le preguntaba a usted qué considera que sea un gasto superfluo, como los mismos diputados catalogaron, esto lo pongo entre comillas, cuando se aprobó esta ley. ¿Usted qué considera que sea un gasto superfluo dentro del gobierno, dentro de la Cámara de Diputados, dentro de los municipios? Con la experiencia que usted haya tenido, con las notas de periódico, en radio, lo que usted escucha, en qué se gasta, en qué no se invierte. Esperamos su comunicación, díganos desde su punto de vista en qué se han invertido que sean cosas superfluas. 3030-5307 y 01800-087-8807. Hablando de esta ley, otro de los puntos que se quitaron fue la limitación de becas y apoyos para la realización de estudios y especializaciones. Y de aquí nos brincamos a que la publicidad que podrá contratar una entidad gubernamental fue reducida un poco más, pasó del 0.5 al 0.3% del presupuesto global, hablando de publicidad y también de becas y apoyos para... El presupuesto destinado a esa dependencia. A esa dependencia, claro. Sí, claro que Luis Eduardo a Baltasar. mí me parece que aun cuando hay algunos aspectos que pueden ser benéficos en esta ley, esto de limitar los gastos en publicidad y difusión, en limitar los gastos de representación, en limitar los viajes, la alimentación. Es decir, ahora dicen, ya no más viajes en primera clase, tienen que utilizar lo comercial, tienen que ahorrar en eso y dar un informe de ello. En alimentación se reduce los viáticos a 30 y 35 salarios mínimos por Aquí día. salarios mínimos cuando el viaje es fuera de Jalisco. Sí, cuando sea al interior de la República. Sin alimentos, 30 salarios mínimos, que alrededor nos da de 2,000 y feria de pesos por día en viáticos. Y en alimentos, están hablando de solo alimentos, alrededor de 1,000 pesos diarios en alimentos. Y de repente pensaba, ¿qué es lo que comen nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros regidores y sus asistentes? Porque yo he visto muchas personas que trabajan con ellos
que tienen que estar yendo a la tienda a comprarse un lonche. Entonces, ¿cómo es que van a hacer esto? Ojalá que lo puedan medir, ojalá que pueda haber un ejercicio mucho más transparente, Begoña. Me parece que es importante el que se limite el gasto en combustible, en teléfono celular. A mí me parece inconcebible que todos los demás tengamos que pagar nuestro teléfono de nuestro propio salario y que tengamos que pagarle el teléfono a todos nuestros funcionarios para que, como si a ellos no les alcanzara su sueldo para pagar su teléfono. Ellos podrán decir que es instrumento de trabajo, pero nosotros también utilizamos el teléfono para trabajar. Claro. No solamente es para las emergencias. Me parece muy bien que no haya seguros privados para todos los funcionarios ni para su familia, porque también ya se estaban pasando en eso. Para los nuevos empleados. Claro, claro. Pero, y entonces, eso es lo que de repente me queda así como que, bueno, entonces, ¿cuántas personas llegaban a alguna posición y rápidamente tenían su seguro de gastos médicos mayores y el de su esposa y el de sus hijos y a lo mejor el de algunos de sus colaboradores, ¿no? Ellos, por supuesto, que no tendrían que ir ni al IMSS, ni al ISSSTE, ni al Seguro Popular. ¿Cómo es posible si ellos son funcionarios? Esto es parte de lo que me parece que es incongruente, el que haya una ley de esta naturaleza y mientras tanto estén pichicateando, por ejemplo, la cantidad que se destina a bienevales, que estén pichicateando y que estén diciendo, es que de veras vamos a darle pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad. No es posible que haya este tipo de disparidad. Parece, a veces alguno de mis compañeros dice que parece que habemos ciudadanos de primera y de segunda. Hay ocasiones que yo veo que hay ciudadanos de primera, que hay ciudadanos de segunda, habemos ciudadanos de tercera y habemos ciudadanos de cuarta, porque así está. Es parejo. No es exactamente parejo. Yo considero que uno de los gastos principales que deben de quitar es el tema de la publicación, de sus publicidades, ¿no? O sea, tapamos 20,000 baches y sacan toda una campaña de taparon 20,000 baches, pero aún en el carro y vas cayendo en todos los baches. O sea, bueno, a ver, espérame, en vez de que hagas campañas que digas tapamos, bueno, sabes, unas buenas campañas de buen bacheo. O sea, lo que hacen ahí, llegar y tirar una mezcla asfáltica, pues no es tapar un bache. Eso es nada más tirar el dinero. O sea, la realidad es que en la forma que hacen sus acciones no dan los resultados que realmente deberían. O sea, el bacheo, por ejemplo, es un gran negocio, ¿sí? Y tiene grandes presupuestos de cada año estar bachando. O sea, y lo hacen de muy mala calidad, de muy mala forma, ¿sí? Y aparte lo publicitan, que taparon 20,000 o no sé cuántos baches, ¿no? Entonces, realmente tendrían que quitar, por un lado, las campañas de publicidad. O sea, su mejor publicidad es que realmente hagan un buen trabajo y que las calles estuvieran perfectamente pavimentadas. Sería una buena publicidad para la administración, por un lado. Pero por el otro lado, que dejen también de publicitarse su imagen. O sea, gastar en la imagen del presidente municipal o del regidor o del diputado porque hicieron o dejaron de hacer cualquier otra cosa, bueno, pues eso también deberían de quitarlo. O sea, no debería de existir, porque si entraron al servicio público es para servir a la ciudadanía, no para servirse de la ciudadanía ni para servirse de los recursos públicos. Tendrían que hacer una función más modesta, ¿sí? Pasar un poco más desapercibidos en cuanto a su imagen y realmente dar resultados. Entonces yo creo que ahí sí tendríamos unos grandes ahorros en cuestión de las imágenes, porque me viene en mente lo que gastaron, por ejemplo, en Zapopan, ¿no? La administración pasada, casi 200 millones de pesos en imagen, ¿no? O sea, es un dineral, 200 millones de pesos para un municipio que tiene muchas necesidades, que tiene muchos contrastes, que tiene Guadalajara también, ¿no? O sea, lo mismo pasó con la administración pasada en Guadalajara y lo mismo pasa con todas las administraciones. O sea, realmente se llevan un dineral en medios de comunicación, en imagen, en una serie de situaciones. Yo creo que eso ahí es un gasto superfluo. Ahora, gasto superfluo también yo consideraría que es tener una idea muy brillante y llevarla a la práctica sin haber pasado por un proceso de revisión
porque después termina que esa ocurrencia pues no era lo necesario para aquella zona, para aquel lugar, ¿no? Entonces ahí es un gasto superfluo, es más, es una aberración estar gastando el dinero de esa forma, ¿no? Entonces a eso también tendría que estarse poniendo muy en claro que para hacer una inversión tendría que haber un proceso, y esos procesos no son cuestiones de que se los saquen de la manga, ya están establecidos. Y la realidad es que cada funcionario que llega, cada ¿cómo se llama?, de elección popular que llega, trae una idea, ¿sí? Y esa idea la quiere llevar a la práctica, y la mayoría de las veces nada más viendo a ver de qué forma van a sacarle dinero en todo ese camino, ¿no? Es la realidad, o sea, esos son gastos superfluos. No hay eficiencia, no hay eficacia en la inversión de los recursos públicos. ¿Algún punto que ustedes consideren dentro de esta ley que sea un gasto superfluo? Ya nos platicaba don Alejandro. Hablando de gastos superfluos, podemos ser muy objetivos en uniformes, en celulares, no, pero otro tipo de gastos que se pueden considerar superfluos y que no estén contemplados en la ley, pero que desde su punto de vista debieran de estar contemplados. Los sueldos de los diputados, los sueldos de los regidores, altísimos, ¿no? O sea, compiten con cualquier empresa y su eficiencia realmente pues deja mucho que desear. O sea, realmente yo sí considero que cualquier persona que quisiera estar en ese tipo de puestos debería de renunciar a ese sueldo. O sea, más bien no debería de haber sueldos, deberían de ser convocados a trabajar por la sociedad sin sueldo. Y entonces sí estaríamos viendo que la visión de esas personas que están ahí van a ser realmente de buscar cómo hacer mayores cosas con menores recursos. Porque hoy en día casi los presupuestos completos se van, como bien lo decía Luis, en la parte de la nómina, ¿sí? O sea, de cada peso que le llega al municipio, de cada peso que le llega a la administración, en las partes ejecutivas, prácticamente 95 centavos se va en nóminas y en gastos de este tipo. 5% se va a inversión. Imagínense un negocio, yo me refiero a una empresa particular, que realmente de cada peso que genere, ¿sí?, 95 centavos se vayan a sueldos y todo eso, y nada más 5% para crecer la inversión de la empresa. O sea, pues, no va a salir esa empresa, ¿no? En cualquier atorón se va a quedar. Es lo que le pasa a los municipios, ¿no? Y que en la mayoría de las veces se van más en este tipo de situaciones y las inversiones son tan mal dirigidas y tan mal ejecutadas que terminan con deudas y deudas y deudas y deudas. El pago de deuda es costosísimo porque dicen, bueno, es que el que venga atrás que la pague. Entonces, cada 3 años, el que venga atrás y van creciendo, abultando la deuda, y ya después el gasto de la deuda pues, es tan alto que ya no les alcanza para hacer nada de obra, para no tapar muchas cosas. Porque hay que pagar la deuda. Porque bueno, y si no los embargan. Luis Eduardo. Sí, fíjate que a mí me parece también muy, muy importante esto que menciona Alejandro. El pago de salarios me parece exorbitante en algunas dependencias. Señalar hace probablemente 3 meses hubo algunas notas en algunos diarios, locales, en donde señalaban los salarios de ciertas personas, digamos, secretaria de tal dependencia, secretario o responsable de almacén de no sé dónde, donde sus salarios estaban alrededor de entre 20 y 50 mil pesos al mes, sin ninguna preparación profesional. Solamente eran secretarios y responsables de almacén de tal o cual cosa. Digo, no es porque yo quiera que le bajen el sueldo a esas personas en particular, sino que debía haber un seguimiento más exhaustivo de una comisión de tarifas que sí menciona esta ley, pero también es cierto que en ciertos municipios también, nada más, hay salarios exorbitantes. Yo conozco municipios del interior del estado en donde los regidores ganarán 12 mil pesos, 15 mil pesos. Y que por supuesto están paupérrimos, incluso las condiciones en las que trabajan ellos son muy, muy lamentables. Conozco regidores del interior del estado que efectivamente tienen que trasladarse en sus propios vehículos y que no son con cargo al ayuntamiento, que ellos se vienen en sus camionetas o en sus coches a hacer las diligencias que tengan que hacer y por supuesto tienen que venir a ver qué pasa con el partido y cuándo les van a dar X apoyo para el municipio,
pero en muchos municipios del interior del estado, los regidores se conocen todos y saben por dónde, qué tienen que trabajar cada quien, mientras que en los de la zona metropolitana, del área metropolitana y de la zona conurbada, los salarios sí están disparatados tremendamente. Podemos hablar del asistente personal, de la secretaria personal, del asistente, del chofer, y todo esto infla la nómina, y entonces cuando dicen, ¿por qué no hacen una declaración de impuestos, de todo lo que tienen? Pues ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo es que podemos hacer un ejercicio eficiente si todo esto, muchas veces ellos gastan en asesores contratando a los que estuvieron en la anterior administración para decirles cómo hacer las cosas? Y por supuesto el asesor dice, sí, yo te digo lo que hacíamos, pero te voy a cobrar 30,000 pesos al mes. Y pues no tienen ellos idea de qué tienen que hacer, pues entonces lo pagan. Pues sí. Y lo van a pagar por lo menos 6 meses, mientras que aprenden, como decía Alejandro hace ratito, ¿no? Mientras agarran la experiencia de cómo tienen que hacer, ya pagaron X cantidad en asesores, porque no contratan un asesor, contratan un cuerpo de asesores. Y entonces podemos hablar, ¿cuántas dependencias tienen convenios con la Universidad de Guadalajara, principalmente, o con la cantidad de universidades, para que se puedan nutrir de los especialistas, de los profesionistas de todas las áreas, que pueda ser incluso como prácticas, como servicio, como becarios, sí, que no sería todo este despilfarro en ingresos. No les quedaría, porque luego les piden la mitad del sueldo. Claro. ¿No? Les piden la mitad. Te pongo aquí y me das la mitad del sueldo. Sí. Y así se estilan, ¿no? En muchos de los lugares del Congreso y de los regidores, en donde ponen gente y vamos. Vámonos. Tenemos que ir a nuestro último corte. Vamos a nuestro último corte. De regreso seguiremos hablando de esta ley de austeridad y ahorro en Jalisco. Esta ley de austeridad pudiera ayudar a garantizar el gasto eficiente y honesto de los recursos públicos, tanto de municipios como a nivel estatal. Bueno, pues ya lo veremos. Vamos a nuestro último corte, 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Expresiones. Estación Central. Continuamos. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, sobre todo cuando ya llegamos al final de este programa. Esta es la recta final hablando de la nueva ley de austeridad y ahorro en Jalisco. Se comunica Gilberto Mañón de Tabachines. Él nos dice, estoy compungido por lo que hacen los diputados y los senadores. Deberían borrar totalmente el poder legislativo y recortar sustancialmente el poder legislativo. Deberían de utilizar el sentido común y la moral para darle buen uso a los impuestos y no despilfarros en gastos innecesarios. ¿Cómo ven? No, pues totalmente de acuerdo. Nada más que sí es importante que estén los tres poderes. Es que sí. Pero que realmente estén acotados, ¿no? O sea, son los contrapesos, en teoría. Y eficientes. Eficientes, ¿no? La palabra. Pero la realidad es que vemos a los diputados haciendo gestiones cuando su labor es hacer legislar, ¿no? O sea, realmente ver qué es lo que le hace falta a la ciudadanía, al pueblo, para que realmente se pueda desarrollar, ¿no? Que generen buenas leyes para el desarrollo. Y vemos a los diputados haciendo gestiones del agua, haciendo otro tipo de gestiones que no sería su función. Ahí yo creo que es un despilfarro. O sea, pagarles, no sé, más de 100,000 pesos en sueldos y dietas, que, bueno, aportaciones adicionales, para que estén haciendo gestiones del agua o gestiones de otro tipo. Yo creo que ahí no deberían de estar dándose esas situaciones. Dentro de esta ley se contempla una figura importante que es la denuncia. Si nosotros, ciudadanos, si el ciudadano se da cuenta de que hay un gasto superfluo, que no está habiendo austeridad, algún auto que es un auto de lujo que ya no deberían de tener, etcétera, el ciudadano puede denunciar con la aplicación de esta ley. ¿Creen ustedes que en general con esta ley, con esta figura de denuncia, podemos tener esta garantía de un gasto eficiente de los recursos? ¿Qué opinan? Yo me gustaría contestar. La denuncia
yo creo que es importantísima, ¿no? O sea, el que el ciudadano tenga la cultura de denunciar lo que está mal es fundamental, o sea, para que realmente el país empiece a cambiar. O sea, si el ciudadano se queda simplemente de observador de que se están haciendo las cosas mal y se queda callado, las cosas no van a cambiar. Entonces la denuncia debe ser por cultura, no debe ser por ley. Más sin embargo, las denuncias que están aquí mencionando, luego dicen que van a ser tramitadas en términos de la ley de responsabilidad. ¿Sí? Y si nos metemos a la cuestión de la ley de la responsabilidad, entonces ya vemos ahí todo el montón de vericuetos que tiene para librar a los funcionarios de haber hecho mal las cosas. Entonces, sí, o sea, la denuncia debe de ser una cuestión de cultura, no una cuestión de ley. ¿Sí? Y sí, efectivamente, la ley de responsabilidades tiene una serie de artículos ahí que dicen con quién presentes tu denuncia, cómo la presentes, qué trámites tienes que dar, las pruebas, ya te metes todo este rollo. Pero al final no terminan más de en una amonestación por parte del superior hacia el funcionario que hizo mal las cosas. Entonces, si la van a remitir en ese sentido, bueno, pues que cambien también la ley de responsabilidad y que la hagan realmente más ejecutiva, ¿sí? Y de una forma más clara y con tiempos más recortados para que realmente se tenga una sanción en menos de un mes y se pongan los correctivos realmente, porque pueden pasar 8 meses o 10 meses para que, pues sí, ya se les olvidó y ya el otro ya desistió de estar quejándose o denunciando lo que hicieron mal, ¿no? O sea, realmente esa parte yo creo que está mal, o sea, porque deberían de haber modificado la ley de responsabilidades. Luis Eduardo. A mí me parece que el ejercicio de denuncia es muy importante, pero también concuerdo con que muchas veces este ejercicio de denuncia además es caro, porque entonces el denunciante tiene que buscar las pruebas cuando no es el denunciante el que tiene que buscar las pruebas, sino la misma autoridad hacerlo. A mí me parece... Perdón que me regrese un poco al punto anterior acerca de los gastos superfluos, acerca de varios de los gastos superfluos, porque hemos visto infinidad de ocasiones manifestaciones de los cuerpos de protección civil y de bomberos, de los cuerpos de seguridad, que no tienen el equipo necesario, que no tienen botas, que tienen que comprar ellos sus propios cascos, que tienen que hacer ellos el gasto o hacer alguna vaquita entre la gente para poder tener el equipo necesario para trabajar. ¿Cuántas veces hemos visto que salimos a las periferias de la ciudad y los centros de salud, o incluso al interior del estado, que los lugares para proveer salud están en condiciones ínfimas? Es decir, hay ocasiones en que funcionan, sobre todo al interior del estado, con prestadores de servicio de medicina, de odontología, ahora ya también de psicología, algunos otros, cuando debería haber inversión pública para ello. Y no existe. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que a una médico, a una enfermera de tal localidad, la golpearon o la quisieron agredir de cualquier forma de agresión y no sucede? Me parece que esta ley, dentro de lo que cabe, esto de buscar inversión pública, tendrán que ser más prudentes en los reglamentos que todavía no existen, ¿no? Solamente es una ley, faltan los cuerpos reglamentarios de ella misma. Ojalá que pongan atención en todo ello y que pongan mucha atención en la prevención, sobre todo en aspectos de seguridad pública, no solamente policía, que es muy importante, y el equipamiento de los policías, de los cuerpos de bomberos, de protección civil, de médicos, de enfermeras, de psicólogos, de odontólogos, de todas las profesiones que se necesitan en todos lados, y que haya efectivamente mayor denuncia sobre cuántas veces hicieron otra vez campaña de que hicieron tal cosa. Pues es que no hagas campaña, es lo que te tocaba hacer. Me parece que gastan mucho dinero diciendo lo que ya tenían que hacer, lo que era su responsabilidad. Y ojalá que esta ley pueda ayudar al menos en monitorear
y que no se queden solamente en llamadas de atención para que le digan, oye, el hijo de tu compadre la regó porque dijo esto y ve nomás, ay, cámbialo de área, por favor, que no esté saliendo en los medios, por lo menos. Nos dice la señora Inés Aguilar de Villa Universitaria, gastos superfluos son los que no puedo hacer si yo soy quien les doy. Es el comentario de la señora Inés Aguilar. Gastos superfluos son los que no puedo hacer si yo soy quien les doy. Jorge Müller nos felicita por tener al mejor panel de hoy que no tiene pelos en la lengua, nos dice Jorge Müller. Gracias. Llegamos a la recta final de este programa y ya hablabas tú, Luis Eduardo, de a dónde destinar la obra pública, a qué obra pública destinar. Hablabas de servicios de salud, por ejemplo. Se tendrá un ahorro aproximadamente de 3,000 millones de pesos. Es lo que hablan, yo creo, respecto al gasto del Estado, Sí. el Ejecutivo del Estado. Cada municipio debería de tener ahorros significativos y dedicarlos porque a obra pública, ¿no? El municipio es la base, es el gobierno más cercano al pueblo, el que presta los servicios. Yo creo que en la mejora de los servicios tendría que estarse canalizando estos ahorros, que yo, como lo dije, la palabra dudo, ¿sí?, que lo logren, porque conozco cómo se han ido, cada año piden más dinero y cada año les ajusta para menos. Entonces, debería de estarse canalizando a la mejora de los servicios públicos, porque ahí nos facilitaría a todos los ciudadanos mejor transporte, muchísimas cosas, ¿no? Nos facilitaría generar más riqueza a los ciudadanos. La vida diaria. La vida diaria. Finalmente, Claro. Luis Eduardo. A mí me parece que deben invertir más más tiempo, primero, en hacer sus ejercicios presupuestales, en poder revisar, en lugar de comprar un paquete de 4 rollos de papel higiénico de tal marca, hacer un ejercicio de cuántos más o menos vamos a utilizar en todo el año y comprar a granel y que el precio se vaya disminuyendo considerablemente. En lugar de comprar X líquido para limpiar los pisos, compramos un tambo de 200 litros y nos debe alcanzar para 6 meses. Pero también parece que llegan al servicio público y todo lo quieren de marca. Todo lo quieren de marca. Me parece que llega el momento en el que hasta el virote lo quieren de marca y lo quieren empaquetado. Creo que es importante que tengamos esa inversión, que pensemos más en quien más necesita. Esto de los bienevales me parece que ha sido una de las cosas que han acertado el gobierno, que haya más pensiones para personas con discapacidad y con adultos mayores, que además es las personas que más lo necesitan, Claro. para madres solteras, para madres jefas de familia, para personas que necesitan realmente más apoyos. Creo que esta inversión, esta ley que diga vamos a invertir más en lo general, ojalá que sea así, que estos ahorros, pero que no sean las migajas, que sea un ejercicio presupuestal congruente, competente y eficaz. Muchas gracias, Eduardo. Nos dice el señor Arturo Ortiz del Coli, nomás para dar acuse de recibo, es difícil denunciar porque las autoridades no se enfocan en lo que les corresponde. A las señoras del panel tienen razón, pero ¿cómo hacer para que los funcionarios entiendan que ellos trabajan para el pueblo y no el pueblo para ellos? Yo creo que nosotros tenemos que comprarlo primero. Don Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Luis Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Para servirte. Lo esperamos a usted mañana, después de las 5 de la tarde, con los periodistas para terminar de hablar de este tema, Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.